Meditación. Yo es el elemento siempre presente de la experiencia. Me gustaría comenzar dando un simple esbozo de este enfoque de la comprensión no dual. Este boceto o mapa nos dará un contexto para todas nuestras meditaciones, contemplaciones y conversaciones. Partimos de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos es nuestra experiencia. Y lo primero que notamos sobre la experiencia es que siempre se conoce por lo que llamamos yo. Yo estoy escuchando estas palabras. Yo estoy sintiendo la temperatura del aire en mi piel. Yo recuerdo haber viajado aquí ayer. Yo recuerdo la fiesta de mi 5º cumpleaños. Yo dormí bien. Yo te amo. Yo me siento solo. Yo es el personaje central en nuestras vidas. Toda nuestra vida gira en torno a eso que llamamos yo. Pensamos en su nombre, sentimos en su nombre, actuamos, percibimos y nos relacionamos en su nombre. Entonces, si queremos conocer la naturaleza esencial de nuestra experiencia, primero debemos conocer la naturaleza de quien la conoce. Así que la primera etapa, la primera de las 2 etapas de este enfoque, es el descubrimiento de lo que llamamos yo. La primera etapa en este proceso de 2 partes sería el descubrimiento de la naturaleza del yo, la naturaleza de aquello que conoce nuestra experiencia. Esto podría llamarse el camino orientado hacia adentro. Es un camino en el que rastreamos nuestra experiencia hasta eso que la conoce, al yo que conoce o experimenta lo que sea que estemos experimentando. En la tradición vedántica se llama el camino de la discriminación. Discriminar lo que esencialmente soy de la multiplicidad y diversidad de la experiencia. Habiendo descubierto o vislumbrado la verdadera naturaleza del yo, nos enfrentamos de nuevo al exterior. Es decir, nos enfrentamos a los objetos del cuerpo, la mente y el mundo. Pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones. Y los reevaluamos en el contexto de nuestra nueva comprensión. Y esta segunda parte del acercamiento podría llamarse el camino hacia afuera. Es un camino que estaba implícito en la tradición vedántica, pero que fue explicado con más detalle en las tradiciones tántricas. Así que ambos enfoques
están incluidos aquí. El camino hacia adentro, el camino de la discriminación, el regreso a nuestra verdadera naturaleza. Y luego, el camino hacia afuera, la tradición tántrica. En el camino que mira hacia adentro, todo lo que no sea nosotros mismos queda excluido. En el recorrido exterior, todo está incluido. Es un camino de inclusión. El primer camino es un camino de exclusión. Así que haré un bosquejo muy breve que hará que tenga más sentido y completará estos dos caminos a medida que avancemos. El camino hacia adentro, la exploración y el descubrimiento de lo que soy esencialmente. Si no conocemos la naturaleza de aquello que conoce nuestra experiencia, no podemos conocer la naturaleza de nada de lo que se experimenta. Si queremos conocer la naturaleza de lo que se experimenta, la mente, el cuerpo y el mundo, primero tenemos que conocer la naturaleza de lo que lo conoce. Y eso que lo sabe, eso que conoce nuestra experiencia, es lo que llamamos yo. Entonces, comenzamos con esta exploración profunda de lo que entendemos por la palabra yo. En otras palabras, lo que entendemos sobre nosotros mismos. Desde el punto de vista convencional, yo se considera que es el cuerpo-mente. Y todo lo demás es considerado el otro, el objeto o el mundo. Entonces, cuando decimos algo como yo veo el árbol, lo que queremos decir es yo, este cuerpo-mente, está unido a un objeto en el mundo llamado árbol por una visión activa. Yo te amo significa convencionalmente yo, este cuerpo-mente, ama al otro. Convencionalmente, cuando decimos o pensamos la palabra yo, siempre nos estamos refiriendo al cuerpo o la mente. Yo soy alto, yo tengo 47 años, yo estoy casada, yo tengo 3 hijos, yo soy médico, yo no me siento bien, yo tengo frío, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son calificaciones del yo. Y el yo, en este caso, se considera que es el cuerpo o la mente.
Veamos en primer lugar la mente, el cuerpo y el mundo. En este contexto, estoy usando la palabra mente en un sentido más específico que el que usé anoche. Anoche usé la palabra mente para incluir toda experiencia, pensar, sentir y percibir. En este contexto, me refiero a la mente en un sentido más estricto, solamente en el significado de pensar e imaginar. El uso más convencional de la palabra mente, pensamientos e imágenes. Así que ahora, vea tu experiencia de la mente, es decir, pensamientos e imágenes. Permite simplemente que una serie de pensamientos e imágenes aparezcan y fluyan a medida que aparecen y luego desaparezcan. No importa de qué se traten los pensamientos o las imágenes. Date cuenta que siempre se sabe cuando aparece un pensamiento o una imagen. Siempre somos conscientes de ello. El pensamiento o la imagen se nos aparece como un objeto físico, un objeto sutil. Y conocemos o somos conscientes de ese objeto. Ahora, hazte la pregunta, ¿qué es lo que conoce mis pensamientos? No respondas con una respuesta del pasado, de la teoría, de la memoria, de lo que te ha dicho tu cultura. Imagina que no tenemos un pasado al que referirnos y refiérete solo a tu experiencia actual, directa, íntima. Cuando aparece un pensamiento, tú conoces ese pensamiento. ¿Qué es ese tú? ¿Qué es este yo que conoce o es consciente del pensamiento? Ahora que hemos estado sentados aquí durante unos 20 minutos, han aparecido y desaparecido decenas de pensamientos y cada uno de esos pensamientos ha sido conocido por vosotros. O más bien, conocido por lo que cada uno de nosotros
llamamos yo. Y cada uno de esos pensamientos ya ha desaparecido. Pero el yo, que conoce y es consciente de ese pensamiento, no desaparece cuando desaparece el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento en sí mismo no forma parte de la naturaleza esencial, no entra en la creación de la naturaleza esencial del yo. Si el pensamiento fuera parte de la naturaleza esencial del yo, entonces, cuando el pensamiento desapareciera, un poco del yo desaparecería con él. Pero no es nuestra experiencia que un poco de nosotros mismos desaparezca cada vez que desaparece un pensamiento. Nada esencial se me quita cuando el pensamiento se desvanece. Por lo tanto, el pensamiento mismo no forma parte de mi naturaleza esencial. Entonces, lo que esencialmente soy no está hecho de pensamientos o imágenes. Yo es lo que conoce o es consciente de pensamientos e imágenes, pero no es en sí mismo un pensamiento o una imagen. Ahora, ve a tu experiencia del cuerpo y para ello te recomiendo cerrar los ojos. La única razón para esto es que no estamos abordando una percepción del mundo en este momento. Con los ojos cerrados, la experiencia del cuerpo, simplemente la sensación actual. Y quiero darme un tiempo para explicar lo que quiero decir con la palabra sensación. Es muy específico. Si vas al hormigueo en las plantas de los pies, eso es lo que yo llamo una sensación. Si notas una ligera densidad detrás de los ojos, eso es una sensación. Si tienes un dolor en la espalda, eso es una sensación. Si tienes hambre, el hambre se experimenta como una sensación. Si estás cansado, hay una especie de sensación de pesadez en el cuerpo. Eso es una sensación. El sonido de estas palabras no es una sensación, es una percepción. Comentaré esto más tarde. Una forma de definir una sensación sería la forma en que sentimos el cuerpo, la forma en que se siente el cuerpo desde dentro. Ahora ve a la sensación que tienes del cuerpo. Es solo una sensación de hormigueo, como una masa amorfa de hormigueo. Exploraremos esto con más detalle más adelante, pero por el momento solo ve a la sensación general de hormigueo amorfo y pregúntate,
¿Cuánto tiempo ha estado presente esta sensación? ¿Esta sensación ha estado presente 30, 50, 70 años? No. La sensación, como un pensamiento o una imagen, es algo que aparece y desaparece. Puede durar un poco más que un pensamiento o una imagen, pero sin embargo, ninguna sensación dura mucho. Ahora frota suavemente tus dedos. Aparece una nueva sensación. Deja de frotar los dedos. La sensación se disipa gradualmente y desaparece. Ninguna sensación dura mucho. También vemos, oímos, gustamos y olemos con el cuerpo, pero estas son percepciones. Ninguna de estas percepciones dura mucho. En otras palabras, nunca experimentamos un cuerpo continuo. Tenemos el concepto de un cuerpo continuo. Un cuerpo puede haber durado 30, 50, 70 años, pero nuestra experiencia del cuerpo es una serie de sensaciones y percepciones intermitentes. Ahora, hazte la pregunta: ¿qué es lo que sabe o es consciente de este flujo de sensaciones? Sea lo que sea, es lo que llamamos yo. Yo siento dolor de cabeza. Yo siento el hormigueo detrás de mis ojos. Yo tengo frío. ¿Qué es lo que es consciente de todas estas sensaciones? Lo que sea consciente de todas estas sensaciones, obviamente no es en sí mismo una sensación. Incluso desde que estamos sentados aquí, han aparecido y desaparecido innumerables sensaciones, pero yo no ha aparecido ni desaparecido con ellas. Yo soy el elemento consciente o conocedor, siempre presente de la experiencia, que está continuamente o permanece siempre presente a lo largo de la aparición y desaparición de todas las sensaciones corporales. Eso que soy, esencialmente, no está hecho de una sensación. Las sensaciones se me aparecen o aparecen en mí, pero yo no estoy hecho de ellas. Y el tercer elemento de nuestra experiencia es el mundo. Conocemos el mundo a través de 5 percepciones sensoriales. Lo vemos, lo escuchamos, lo tocamos, lo saboreamos y lo olemos. Para asegurarte, verifica en primer lugar que esto sea fiel a tu experiencia.
¿Tienes algún conocimiento? Y por conocimiento no me refiero a conocimiento intelectual, me refiero a conocimiento experiencial. ¿Tienes alguna experiencia de un mundo que no sean imágenes, sonidos, sabores, texturas y olores? Esto es lo que yo llamo percepciones. Así que las percepciones, y uso la palabra muy específicamente, las percepciones incluyen imágenes, sonidos, sabores, texturas y olores. Esta es nuestra única forma de conocer el mundo. Esa es nuestra única experiencia del mundo. Ahora, hazte la pregunta: ¿cuánto dura una percepción? Por ejemplo, cierra los ojos. Ahora abre los ojos. Mira a tu alrededor. Cierra tus ojos. ¿Cuánto duró esa percepción del mundo? ¿3 o 4 segundos? Simplemente revisa las 5 percepciones de los sentidos: imágenes, sonidos, sabores, texturas y olores. ¿Cuánto dura cada una de estas? ¿30 años? ¿50? ¿70 años? ¿O solo unos momentos? ¿Alguna vez has experimentado una percepción continua? ¿Alguna percepción ha durado a lo largo de toda tu vida? Es decir, ¿alguna imagen, sonido, sabor, textura u olor ha permanecido presente a lo largo de tu vida? Obviamente no. En otras palabras, nunca experimentamos un mundo continuo. Tenemos el concepto de un mundo continuo. Pero ese concepto no se refiere a nuestra experiencia. No estoy sugiriendo que haya nada malo con el concepto. No lo estoy devaluando. Solo estoy dejando muy claro que el concepto de un mundo continuo no se deriva de la experiencia. Nadie ha tenido jamás la experiencia de un mundo continuo. El mundo aparentemente continuo está hecho de percepciones discontinuas o intermitentes. Estas percepciones pueden durar un poco más que nuestros pensamientos o imágenes, pero sin embargo van y vienen. Date un tiempo para comprobar si esto es cierto en tu experiencia. Nuestra única experiencia del mundo es la percepción, y las percepciones son discontinuas. Ahora, hazte la pregunta: ¿qué es lo que sabe o es consciente de estas percepciones?
sea lo que sea, es obviamente lo que llamamos yo. Yo estoy viendo esta habitación. Yo estoy escuchando estas palabras. Yo saboreo el café. Yo toco la silla. Yo huelo las flores. Yo es el nombre que solemos dar a lo que conoce o es consciente del mundo. Cada una de estas percepciones va y viene. El yo que las conoce no va y viene con ellas. Cuando una percepción se desvanece, por ejemplo, cuando el sonido de mi voz se desvanece, el yo que la conoce o es consciente de ella no se desvanece con ella. En otras palabras, nuestras percepciones, imágenes, sonidos, gustos, texturas y olores, no entran en la naturaleza esencial del yo. La pregunta sigue ahí. ¿Qué soy yo entonces? No soy los pensamientos e imágenes que se me aparecen. Soy lo que los conoce o es consciente de ellos. No soy mis sentimientos o sensaciones. Soy lo que los conoce o es consciente de ellos. No soy mis percepciones. Soy lo que las conoce o es consciente de ellas. ¿Qué es yo? Yo es simplemente lo que sabe o es consciente. Lo que sé o de lo que soy consciente no es una parte esencial de lo que yo soy. A lo largo de nuestra vida hemos ido conociendo nuestra experiencia. Hemos sido conscientes de nuestra experiencia. Cuando teníamos 5 años, 10 años, 20, 40, 60. Soy consciente de mis pensamientos. Soy consciente de mis recuerdos. Soy consciente de los sentimientos. Soy consciente de todas las sensaciones en mi cuerpo. Soy consciente de la sirena de la ambulancia. Soy consciente del mundo. Soy consciente. Soy consciente. Soy consciente impregna toda experiencia. De hecho, la experiencia de ser consciente es el único elemento de la experiencia que permanece continuo a lo largo de toda la experiencia. Revisa esto, no lo aceptes porque lo digo yo. Trata de encontrar algún elemento en tu experiencia, aparte de la experiencia,
de simplemente ser consciente de que es continuo. Empieza con los últimos 45 minutos. Has tenido innumerables pensamientos, varios sentimientos, todo un caudal de sensaciones corporales, innumerables percepciones. Ninguna de ellas ha perdurado. Si todo lo que hubiera para experimentar fuese una serie de pensamientos, sensaciones y percepciones intermitentes, entonces nuestra experiencia sería una serie de fragmentos. La experiencia sería extremadamente agitada, comenzando y deteniéndose, convulsa todo el rato. ¿Es esa nuestra experiencia? No. Mientras hemos estado sentados aquí durante los últimos 45 minutos, ha habido una continuidad, un flujo continuo, pero nuestros pensamientos no son continuos, comienzan y se detienen. Los sentimientos, las sensaciones y las percepciones no son continuos, comienzan y se detienen. ¿Cuál es el elemento continuo, siempre presente de tu experiencia? ¿Qué es lo que puedes decir de tu propia experiencia? ¿Esto permanece presente? Toma los últimos 45 minutos. ¿Qué es lo que ha estado presente? Como experiencia, no me refiero como a concepto. Solo la experiencia de ser consciente es el único elemento estable de la experiencia, el único elemento continuo de la experiencia. Y, si retrocedes más, no solo los últimos 45 minutos, sino que retrocedes a lo largo de toda tu vida, lo único que ha permanecido presente contigo toda tu vida es la simple experiencia de ser consciente. De hecho, la simple experiencia de ser consciente es la única experiencia que no se te puede quitar. En otras palabras, es el elemento irreductible e indestructible de nuestra experiencia. Todo lo que no sea la experiencia de ser consciente ha sido, es y será eliminado en nosotros. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación y cada percepción ha sido retirado, puede ser retirado o se nos retirará, y sin embargo nos deja nuestra naturaleza esencial intacta, sin disminuirse. La simple experiencia de ser consciente no se degrada con la aparición de ningún objeto, ni se ve disminuida por la desaparición de ningún objeto. Solo permanece estable, constante, siempre presente en el trasfondo, por así decirlo,
de nuestra experiencia. Este elemento cognoscente o consciente corre a lo largo de toda experiencia. Sé que en muchos casos la mente ya estará objetando: ¿qué pasa con el sueño profundo? ¿La experiencia de ser consciente desaparece entonces? ¿Qué pasa con la anestesia? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Y antes de que yo naciera? ¿Cómo puedes decir que la experiencia de ser consciente es continua? Me refiero a nuestras conversaciones de esta mañana. No os estoy pidiendo que ignoréis esas objeciones. Es muy importante plantear estas objeciones. Merecen ser atendidas. Pero solo por el momento, tener paciencia conmigo. Reconoced que al menos, desde que os despertasteis esta mañana, ese elemento consciente o que se da cuenta de tu experiencia permaneció continuo a lo largo de toda la experiencia. De hecho, incluso antes de que te despertaras esta mañana, estabas teniendo un sueño. ¿Qué es lo que era consciente de ese sueño? El mismo yo consciente que ahora es consciente de esta experiencia del estado de vigilia. En otras palabras, la experiencia de ser consciente no despertó esta mañana. Estaba completamente despierto, conociendo tu sueño, mientras tu cuerpo dormía. No iremos más allá, al sueño profundo, por el momento. De hecho, ¿por qué no? Vayamos más lejos, al sueño profundo. Solo mantente abierto a la posibilidad de que en el sueño profundo la experiencia de ser consciente en sí misma no desaparezca, pero que todo aquello de lo que somos conscientes desaparece, dejando solo este puro ser consciente. Solo que siendo consciente de nada. Después de todo, cuando decimos dormí bien, nos estamos refiriendo a una experiencia. Cuando alguien nos pregunta por la mañana, ¿dormiste bien?,
no adivinamos. Sí, dormí bien. Sabemos que dormí bien. ¿Cómo es que sabemos que dormí bien? ¿Qué es lo que tuvo la experiencia de dormir bien? ¿Qué es lo que conoce esta experiencia? Evidentemente, es yo. Yo dormí bien. La experiencia del sueño profundo es, de hecho, la experiencia más simple de ser consciente. Ser consciente de nada. Normalmente pensamos que en el sueño profundo, yo, la experiencia de ser consciente desaparece, pero el cuerpo y el mundo permanecen. Nuestra experiencia es, de hecho, lo contrario. Cuando nos dormimos, es el cuerpo y el mundo, es decir, sensación y percepción, lo que desaparece. Queda solo el yo, la simple experiencia de ser consciente de sí mismo. Se llama paz. La experiencia de ser consciente, simplemente descansando en sí mismo. El nombre común para la experiencia de ser consciente en las tradiciones espirituales es conciencia. Conciencia significando la presencia de aquello que es consciente, o el ser que es consciente. Hay limitaciones en las palabras conocimiento o conciencia, y hay limitaciones en todas las palabras que usamos. La principal limitación de la palabra conocimiento o conciencia es que es un sustantivo y sugiere que esto que somos, esto que llamamos yo, la simple experiencia de ser consciente, es algún tipo de cosa, aunque muy sutil, transparente, como un espacio vacío. De hecho, muy a menudo, como muchos de vosotros sabéis, la conciencia se compara con un espacio vacío. El espacio es el objeto más sutil, o uno de los objetos más sutiles que la mente puede concebir. Es vacío y transparente, pero sigue siendo un objeto. Así que por esta razón, a veces usamos expresiones como el espacio de la conciencia. No hay nada malo en esa expresión. Pero la razón por la que me preocupo de explicar los significados de estas palabras es para asegurarme de que cuando uso la palabra conocimiento o conciencia, no imaginéis sutilmente que me estoy refiriendo a algún tipo de objeto, algún tipo de cosa. Por eso, prefiero la expresión ser consciente, la experiencia de ser consciente.
es un poco más sutil que la palabra consciencia. A menudo usaré la palabra consciencia, pero comprended que no me refiero, por ejemplo, a un estado de la mente. Me refiero al elemento de conocimiento, al elemento consciente, que en sí mismo está vacío de todos los objetos. Es decir, no está hecho esencialmente de pensamientos, sentimientos, sensaciones o percepciones. Es por eso que a veces la conciencia se describe como vacía o vacua. A veces se le llama nada. Es posible que escuches a alguien decir: lo que esencialmente soy no es nada. Eso significa que lo que esencialmente soy no es una cosa, no es un objeto. Eso no es un pensamiento, sentimiento, sensación o percepción. Lo que soy no tiene cualidades objetivas. Si esto se malinterpreta, puede llevar fácilmente a la gente a creer que la no dualidad es una especie de doctrina nihilista, aunque sí hay algunas versiones del Advaita contemporáneo que son doctrinas nihilistas. Todo lo que queremos decir cuando decimos yo no soy nada es que no soy algo objetivo. No se me puede encontrar como un pensamiento, un sentimiento, una sensación o una percepción. Solo es legítimo decir yo no soy nada en referencia a la creencia previa de que yo soy algo. La mayoría de la gente cree y siente que soy algo. ¿Qué es? Soy un cuerpo-mente, soy una colección de pensamientos, imágenes, sentimientos, sensaciones y percepciones. En relación a esta creencia, la creencia soy algo, es legítimo el paso de decir no soy nada, no soy una cosa. Aquello que verdaderamente soy, la simple experiencia de ser consciente, no es en sí mismo una cosa. Lo que soy es esta experiencia de ser consciente. Ahora bien, cuando digo esta experiencia, estoy usando la palabra experiencia de una manera muy particular. Normalmente, cuando hablamos de experiencia, nos referimos a una experiencia objetiva. Pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones. La mente, el cuerpo y el mundo. Podríamos llamar a todo esto experiencias objetivas. La experiencia de ser consciente no tiene cualidades objetivas y, sin embargo, al mismo tiempo, es una experiencia. Es lo que yo llamo una experiencia no objetiva. Es muy fácil comprobar esto por ti mismo.
hazte ahora la pregunta: ¿soy consciente? Confío en que la respuesta sea sí. Ahora bien, cuando escuchaste la pregunta ¿soy consciente?, hiciste una pausa, te referiste a tu experiencia y como resultado contestaste sí. Es mi experiencia ser consciente. No lo adivinamos, no lo creemos, lo sabemos. Conocemos la experiencia de ser conscientes, o más bien somos conscientes de la experiencia de ser conscientes. Ahora, ¿quién es el nosotros? Cuando digo yo soy consciente de que soy consciente o yo sé que soy consciente, ¿qué es el yo que sabe que soy consciente? ¿Es el yo que sabe que soy consciente diferente del yo que simplemente es consciente? En otras palabras, ¿la experiencia de ser consciente es conocida por algo distinto de sí mismo? ¿Hay otro tipo de conciencia en ti que conoce la experiencia de ser consciente? Intenta encontrar estas dos conciencias. Uno, la experiencia de ser consciente. Y dos, otro tipo de conciencia que conoce la experiencia de ser consciente. ¿Puedes encontrar estos dos yoes? El yo que es consciente y el yo que sabe que soy consciente. No, es el mismo yo. Yo soy consciente, es nuestra experiencia principal. ¿Cómo sabemos que soy consciente? Porque soy consciente de que soy consciente. Y el yo que es consciente es el mismo yo que sabe que yo soy consciente. En otras palabras, la conciencia se conoce a sí misma. La conciencia no es conocida por ningún otro tipo de mente. La experiencia primaria de la conciencia, antes de que conozca algo más, como un pensamiento, una sensación o una percepción, su experiencia primaria es conocerse a sí misma. Pero no se conoce a sí misma como objeto, ni de la misma manera que parece conocer un pensamiento, una sensación o una percepción. En otras palabras, no se conoce a sí misma en una relación, en la relación sujeto-objeto. El yo que conoce es el yo que se conoce.
Esto es lo que significa la declaración del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Una declaración que Ramana Maharshi dijo una vez que era la más clara, más elevada y más refinada declaración de no dualidad que existe. Yo soy el que soy. Esta es la versión abreviada de yo soy lo que es consciente de que soy consciente. Conozco mi propio ser por mí mismo, sin la ayuda de ningún otro agente. ¿Qué debe hacer la conciencia para conocerse a sí misma? ¿A dónde tiene que ir? Si ahora te pidiera que te pusieras de pie y dieras un paso hacia ti, ¿qué harías? Es así para la conciencia. Para conocerse a sí misma, no tiene que hacer nada. No tiene que dirigir su saber hacia sí misma. Es como preguntar, ¿qué tiene que hacer el sol para iluminarse? Su naturaleza es iluminadora. Solo por ser ella misma se ilumina a sí misma. Para el sol, ser él mismo e iluminarse a sí mismo es la misma cosa. Iluminarse a sí mismo no es algo que hace, es lo que es. Es lo mismo para la conciencia. Conocerse a sí misma no es algo que tenga que hacer. Simplemente, siendo ella misma, se conoce a sí misma. Está demasiado cerca de sí misma para conocerse en relación. Para conocerse en relación, tendría que separarse de sí misma, darse la vuelta y mirarse a ella misma. No puede hacer eso. De la misma manera, el Sol no puede separarse de sí mismo, viajar unos pocos millones de millas en el universo y luego girarse y brillar sobre sí mismo. Para iluminar algo distinto de sí mismo, el Sol debe dirigir sus rayos lejos de sí mismo hacia otro planeta. Pero para conocerse a sí mismo, no necesita enviar sus rayos sobre sí mismo. Es la iluminación en sí mismo, autobrillante, autoiluminado. Del mismo modo, la conciencia, para conocer algo
que aparentemente es distinto de sí misma, como la mente, el cuerpo o el mundo, el pensamiento, la sensación, la percepción, debe hacer brillar su conocimiento, hacer brillar su consciencia, aparentemente lejos de sí misma, hacia ese objeto. Y lo hace apareciendo en forma de atención o mente finita. Pero para conocerse a sí misma no necesita aparecer como atención o mente finita. Se conoce a sí misma simplemente por ser ella misma. Se ilumina a sí misma, se conoce a sí misma, es consciente de sí misma. Recuerda que no estoy hablando de una conciencia cósmica extraordinaria con la que no tenemos ningún contacto. Estoy hablando del conocimiento mismo con el que cada uno de nosotros, ahora, conoce nuestra experiencia. En otras palabras, la conciencia se conoce a sí misma, por sí misma, en sí misma, a través de sí misma, como sí misma. Entonces podemos decir, desde nuestra experiencia, que lo que llamamos yo está presente y consciente. La experiencia de ser consciente es su naturaleza irreductible. Todo lo que no sea la experiencia de ser consciente puede ser eliminado de nosotros. Pero la experiencia de ser consciente en sí misma es irreductible, indestructible. En otras palabras, el ser y el conocer son parte esencial de nosotros mismos. Cuando digo ser y conocer, no quiero decir que sean dos elementos. Es una sola cualidad, si podemos llamarla cualidad. Podemos decir que este ser consciente o experiencia de ser consciente está vacío, es decir, vacío de objetos. Lleno de sí mismo, pero vacío de objetos. No tiene cualidad objetiva. Es consciente de sí mismo. No es conocido por algún otro tipo de mente o consciencia. Su naturaleza es ser consciente. Y solo siendo ello mismo, se conoce a sí mismo.
Eso significa que para cada uno de nosotros, conocer nuestra naturaleza esencial es simplemente ser conscientemente la presencia de la consciencia. Por eso se dice que simplemente ser es la meditación más elevada. No podemos conocernos a nosotros mismos como algo, como un objeto. No podemos dirigir nuestra atención hacia nosotros mismos. La atención proviene de nosotros mismos, al igual que la luz proviene del sol. La atención solo puede dirigirse hacia algo que no es nosotros mismos. Como el sol que solo puede brillar sobre algo que no es él mismo. Así que la forma de conocer nuestra verdadera naturaleza de conciencia vacía es ser conscientemente conciencia vacía. Esto es frustrante para la mente que conoce objetos, porque a la mente que conoce el objeto le gustaría conocer su fuente de la misma manera que conoce otras cosas, es decir, como un objeto, en una relación sujeto-objeto. No es posible. Conocernos a nosotros mismos es ser nosotros mismos. Ser nuestro yo es conocernos a nosotros mismos. Por eso, creo que dije algunas veces, la verdadera meditación no es una práctica. ¿Qué más podemos decir a partir de la experiencia acerca de la naturaleza de nuestro yo? ¿Cómo llegamos a saber más sobre nosotros mismos? Cuando normalmente queremos saber algo, dirigimos nuestra atención hacia ese algo. Si queremos aprender sobre música, dirigimos nuestra atención hacia la música. Si queremos aprender sobre historia, dirigimos nuestra atención hacia la historia. Cualquier cosa que queramos saber, dirigimos nuestra atención hacia eso. Así que aquí queremos saber más sobre la naturaleza esencial de nosotros mismos. Porque hasta que no conozcamos esta naturaleza esencial de nosotros mismos, la que conoce la experiencia, no podemos saber nada que sea verdadero sobre la naturaleza de la experiencia misma. En otras palabras, no podemos saber nada que sea cierto acerca de la mente, el cuerpo o el mundo hasta que conozcamos la naturaleza de aquello que la conoce.
Por lo tanto, la investigación de nuestra verdadera naturaleza es el empeño más elevado que cualquier ser humano puede emprender. De hecho, emprender cualquier investigación que no sea la investigación de nuestra verdadera naturaleza siempre conducirá a la desilusión, porque todo lo que sabemos es un reflejo de la naturaleza de aquello que lo conoce. Si pensamos, soy un yo finito temporal, o pensamos, soy un cuerpo-mente, todo nuestro conocimiento, por refinado que sea, será una extrapolación o una expansión de esa creencia. En otras palabras, todo lo que sabe la mente finita se basa en la creencia de que la naturaleza esencial de la mente es temporal y finita. Por lo tanto, si alguien realmente quiere saber qué es la mente, el cuerpo o el mundo, primero tiene que conocer la naturaleza de la consciencia. Es por eso que la ciencia de la consciencia es la ciencia última. Es más esencial que la ciencia de la física o la ciencia de la psicología o la biología o la química. Entonces, ¿cómo averiguamos más sobre nuestra propia naturaleza? Obviamente, tenemos que preguntarle al que nos conoce. ¿Qué es lo que nos conoce a nosotros mismos? El sí mismo. La única forma de averiguar algo sobre la naturaleza esencial de nosotros mismos es ir a eso. No es leer un libro o escuchar a un maestro. Nadie puede darnos el conocimiento sobre nosotros mismos. Otros pueden darnos indicios o pistas sobre dónde mirar. O, más importante aún, sobre cómo mirar. Pero si queremos saber de primera mano sobre nosotros mismos, es solo entre nosotros y nosotros. No hay lugar para nadie más en esa relación. Está entre tú y tú mismo. Si Buda apareciera aquí esta mañana y tuvieras la opción de prestarle atención a Buda o prestarte atención a ti mismo, te recomendaría lo último. Y creo que estarías de acuerdo. Así que préstate atención a ti mismo ahora. Sé consciente de la experiencia de ser consciente.
La frase "presta atención a la experiencia de ser consciente" es engañosa, porque solo es posible prestar atención a algo con cualidades objetivas. Entonces la frase "préstate atención a ti mismo" o "presta atención a la experiencia de ser consciente" es solo una concesión a la mente que conoce los objetos. No es realmente poner nuestra atención o dirigir la atención. Es más bien relajar la atención. La experiencia de ser consciente es el origen de la atención. Nunca puede ser el objeto o el destino de la atención. En otras palabras, la fuente de atención, la experiencia de ser consciente, no se puede encontrar con la atención. Es más bien una relajación de la atención. No es un aumento de atención. En otras palabras, la atención no encuentra su fuente, se disuelve en su fuente. Eso es meditación, la esencia de la meditación. La disolución de la atención en su fuente. Ser consciente de ser consciente. Si parece que se pierde el contacto con la simple experiencia de ser consciente, uno de los caminos más directos de regreso a esta experiencia no objetiva es simplemente hacerse la pregunta: ¿soy consciente? Haz una pausa y luego responde sí. La pregunta ¿soy consciente? Es un pensamiento. La respuesta sí es un pensamiento. Pero entre estos dos pensamientos algo sucede fuera de la mente. Nos damos cuenta de que somos conscientes. De hecho, no nos volvemos conscientes, pero más bien notamos la experiencia de ser consciente que antes estaba velada como resultado de dirigir nuestra atención hacia un objeto. Entonces te vuelves a hacer la pregunta por segunda vez: ¿soy consciente? Haz una pausa y permanece en la pausa. Quédate siendo la pausa.
Gracias.